Buenas tardes, mi nombre es Sergio Gurdián, soy gestor patrimonial en Mercado de Valores. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este webinar Consideraciones para el cierre fiscal 2025. Como saben, en Mercado de Valores nos hemos enfocado en dar una asesoría integral. Trabajamos de la mano con equipos aliados para ser su único punto de contacto y así poder ayudarles en temas como la protección patrimonial, la gobernanza familiar, la asesoría contable y asesoría fiscal. Hoy nos acompaña el equipo de EY Centroamérica, firma de asesoría con amplia experiencia en temas fiscales y contables. Su equipo de expertos nos hará un recorrido por las principales obligaciones que debemos cumplir para este cierre fiscal. Me complace presentarles a los panelistas del día de hoy. Quienes nos acompañan son Alberto Peralta, máster en tributación internacional, director de impuestos en EY Centroamérica, con más de 12 años de experiencia en brindar asesoría tributaria en Centroamérica y el Caribe. También estará César Arias, máster en asesoría fiscal de empresas y licenciado en contaduría pública. Es director de Global Compliance and Reporting de EY Centroamérica. Tiene más de 25 años de experiencia en contaduría pública, cumplimiento y contabilidad fiscal. Además, Shirley Araya, Senior Manager de Impuestos en EY Centroamérica, cuenta con 12 años de experiencia en impuestos, estaba enfocada en el manejo de transacciones en toda Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Muchas gracias, Sergio, y feliz de estar aquí con ustedes y el día de hoy aportando este granito de arena. Queremos comentarles que durante el evento tendremos espacios para responder a sus dudas o consultas, por lo que los invitamos a escribir cualquiera de ellas en la sección de Q&A que pueden encontrar en la parte de abajo de sus pantallas y las estaremos respondiendo al final de la presentación. Ahora le cedo la palabra a Shirley, quien nos estará iniciando con el webinar. Muchas gracias, Sergio. Y mucho gusto a todos los participantes. Bueno, nosotros les traemos un poco de temas puntuales que queremos tocar base en esta sesión, particularmente para que lo tengan en cuenta ahora para el cierre fiscal del 2025. Vamos a hacer un poco de recopilación de términos básicos en el impuesto sobre las utilidades, el impuesto al salario, y alguna jurisprudencia que ha salido recientemente y que pueda ser relevante para cada uno de ustedes. Entonces, iniciamos con el impuesto sobre las utilidades. Pues como les decía, vamos a tener en cuenta que el hecho generador en el impuesto sobre las utilidades es la percepción o devengo de rentas procedentes de actividades lucrativas de fuente costarricense. Y también se consideran actividades lucrativas las rentas o ganancias de capital que provengan de bienes afectos a la actividad lucrativa. ¿Qué entendemos como rentas de fuente costarricense? Pues las rentas, ingresos o beneficios generados en el territorio nacional provenientes de servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados dentro de un periodo fiscal. Y acá, pues, ¿qué consideraciones importantes hay que tener para la determinación del impuesto sobre las utilidades? Bueno, los gastos deducibles. ¿Qué son los principales puntos importantes para entender si un gasto es deducible o no? Es principalmente, bueno, que estén vinculados a la generación de rentas gravables, que sean útiles, necesarios y pertinentes, que estén debidamente soportados, y esto con facturación electrónica bajo los nuevos reglamentos de facturación electrónica que vamos a ver un poco más adelante. Y además,
pues que se hayan practicado las retenciones del impuesto sobre la renta y de seguridad social. Por el contrario, para que un gasto sea no deducible, pues hay que valorar si es excesivo o es razonable, si no está documentado o si no son necesarios para la generación de renta agravable, según lo que establece el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante. Ajá. Como les decía, un poco aquí de algunos criterios importantes que siempre han sido como puntos de discordia en los últimos años. Acá les traemos un oficio que es del 2025 que habla sobre los seguros médicos y de vida. En este caso, se hace una consulta 119 a la Administración Tributaria, donde se señala que es una empresa en Costa Rica que se dedica al asesoramiento empresarial y de gestión, y esa empresa le otorga servicios, seguros médicos y de vida a sus empleados, y ellos cubren el 100% de este seguro. La consulta puntual en este caso es si esto es deducible del impuesto sobre las utilidades, y además si se debería o no contemplar para efectos del impuesto al salario. En este caso, la administración tributaria les contesta que efectivamente estos conceptos de seguros médicos y de vida que son proporcionados a los empleados no están sujetos a las retenciones del impuesto al salario, siempre que el empleador asuma el total del pago. Aún sabiendo que estos seguros realmente benefician al trabajador, realmente no se ve como un incremento en el patrimonio del empleado. Y además, pues la administración tributaria ahora sí está también aceptando que estos gastos sean deducibles del impuesto sobre las utilidades, bajo el entendido de pues que sean útiles, necesarios y pertinentes según los criterios que vimos anteriormente para generar las utilidades. Esto es muy importante, perdón Shirley que te interrumpa, porque esto es un cambio de criterio que hizo la Administración Tributaria en el 2024, ¿verdad? En el cual en un principio consideraba que el gasto no debía ser deducible, y como podemos ver, ya han emitido bastantes oficios reiterando esta posición, lo cual nos da a nosotros como asesores fiscales y a los clientes cierto nivel de tranquilidad para documentar esto como un gasto deducible. Perfecto, gracias. Sí. Este, luego, el siguiente, por favor. Ajá. Luego acá tenemos un caso donde es una empresa que opera en el régimen de zona franca y tiene una exención del impuesto sobre las utilidades del 100%. Como ustedes saben, pues la ley del impuesto sobre la renta y el reglamento establece que para que se pueda considerar un activo como gasto debe ser menor al 25% de un salario base. Esto es aproximadamente unos 115.000 colones. Pero la compañía en zona franca realmente está utilizando una política de capitalización de $1.000. Entonces, la consulta que realiza es si efectivamente puede utilizar esta misma política sin tener que hacer una solicitud a la administración tributaria para que les autorice utilizar este monto de capitalización. Con lo cual, la administración tributaria les confirma el criterio en el sentido de que si la empresa en zona franca está exenta del 100% del impuesto sobre las utilidades, no necesita solicitar una autorización a la administración tributaria para deducir como gasto activos cuyo costo supera este 25% de un salario base. Sí se aclara que en el tanto sea que tengan la exoneración del 100%, que si comienzan a generar ingresos gravables, ahí pues sí ya debe cumplir con todos los requisitos de la normativa. Em, Acá es importante tener en cuenta que empresas en zona franca y el registro de estos $1.000 como gasto puede impactar también en temas de la inversión. Entonces, acá es importante poder hacer la valoración de si efectivamente como empresa me funciona más para efectos de control llevarlo como un gasto, o si no es necesario para la operación de la compañía como tal, sabiendo que si tengo el 100% de exoneración, no es necesario hacer una solicitud a la administración tributaria para que no lo autorice. Adelante.
Luego también, pues un tema que consideramos es bastante relevante, ha tenido mucho impacto en muchas compañías, es el tratamiento del diferencial cambiario. Bueno, sabemos que esto es un fenómeno económico de ganancia o pérdida de capital que se genera cuando los distintos agentes económicos convierten sus operaciones en una divisa extranjera a moneda nacional. Y sabiendo que en Costa Rica, pues todo la contabilidad y las declaraciones pues se deben presentar en moneda nacional, Colón, muchas empresas pues manejan usualmente el dólar o cualquier otra divisa para el manejo de sus transacciones y esto les genera diferenciales cambiarios que te puede generar un ingreso, un gasto y siempre genera la duda de qué interpretación debo llevar para el reconocimiento o no del pago como tal del impuesto sobre estos ingresos o gastos derivados de diferencial cambiario. Entonces, la interpretación normativa nos lleva a entender si debería hacerlo por el método del percibido, es decir, el realizado, o, perdón, el devengo, o si es efectivamente el realizado. El criterio que ha venido aplicando la administración tributaria básicamente es sobre el realizado, es decir, lo que efectivamente ya se me efectuó en el año y no simplemente que haya sido por pura conversión, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una cuenta por cobrar en dólares y la convierto a colones simplemente porque tengo que presentar en colones, pero eso yo no lo he cobrado. Entonces, eso se nos convierte en un devengo. Hay un proyecto de ley de reforma que quiere aplicar en el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. De momento, este está ahí sobre la marcha. Y bueno, acá, qué nos deja? Pues un escenario complicado de cómo manejar esta incertidumbre jurídica para los contribuyentes. Hay algunos que se van por la interpretación que realmente uno le da al artículo 5 donde se habla de cómo se debe reconocer. Realmente da una interpretación de que sea manejado sobre el devengo, es decir, el percibido y no por el realizado. Sin embargo, como les digo, la administración tributaria ha venido sobre el criterio de aplicar el realizado. Entonces genera pues esa incertidumbre de por cuál me guío, ¿verdad? Em, entonces, adelante, por favor. Acá igual les traemos una jurisprudencia donde se reitera la consulta, ¿verdad? Es una empresa que realiza la consulta a la administración tributaria de cuál es el método que debería utilizar y la Dirección General de Tributación pues reitera la posición de que debería ser sobre el método del realizado. Ha habido varias jurisprudencias al respecto y pues queda un poco de incertidumbre. Evidentemente, estas consultas no son este, vinculantes y por lo tanto, pues la administración tributaria podría cambiar de criterio. Hemos visto empresas que han tenido ajustes de diferencial cambiario no realizado, que les genera entonces partidas conciliatorias en la determinación del impuesto sobre la renta bastante importantes y que eventualmente pueda la administración darse cuenta de estos ajustes que básicamente no se están pagando impuestos sobre esto y que eventualmente cambie de criterio bajo el entendido de que pueda percibir mucho más, ¿verdad? Entonces, es un poco la incertidumbre que puede generarlo en los contribuyentes el manejo del diferencial cambiario. En conclusión, con respecto a esto, sí es importante, el criterio que ha venido manteniendo durante los últimos años ha sido el realizado. Shirley, tal vez nada más un cliente nos pregunta si podemos aclarar un poco el concepto del devengo y el realizado con algún ejemplo para ellos tener un mejor entendimiento. Gracias. Claro, con todo gusto. Vamos a ver, cuando hablamos del devengo es, por ejemplo, que yo inicio el año con una cuenta por cobrar por $1,000 y al final del año sigo teniendo los $1,000, pero los $1,000 al inicio estaban a un tipo de cambio que digo de 500 y al cierre del periodo tenía un tipo de cambio de 510. Esos 10, cuando yo los valúo al final del año, me va a generar un ingreso, un gasto por diferencial cambiario que va a ser simplemente por conversión, ¿verdad? Eso sería sobre el devengo.
Pero ¿qué pasa? Que si yo realmente al final del periodo, o bueno, a mediados del periodo, yo recupero esa cuenta por cobrar, entonces yo la tenía valorada a $1,000 a un tipo de cambio de 500 y cuando yo la recupero, la recuperé a 505. Entonces esos 5 de diferencia me generan básicamente un ingreso y es un ingreso pues realizado, ¿verdad? Porque yo ya recibí esa cuenta por cobrar y desapareció. Entonces cuando yo percibo el efectivo o en el momento en que ya se materializa la transacción, sería realizado. Y si yo mantengo, son los mismos $1,000 y la única diferencia al final del periodo es por el tipo de cambio que yo utilicé del inicio al final, ese sería más o menos el ejemplo del devengo, que te va a generar un ingreso de 10 simplemente por la conversión. Espero haya aclarado la duda. Perfecto, muchas gracias. Ujú. Continuamos. Luego entrando un poco en lo que es el impuesto sobre los salarios, bueno, esto sabemos que graban las rentas del trabajo personal dependiente, jubilaciones, salarios, dietas, entre otros, incluyendo el salario en especie. Y dentro, pues, de las rentas sujetas al impuesto, siempre ha generado la discusión del concepto de salario en especie, ¿verdad? En este sentido, bueno, es básicamente todo lo que se dé que no sea en efectivo a los empleados. Y un empleado, ¿verdad? En el sentido de, que les puedo dar de ejemplo, se les dé la casa, se les dé vehículo, se les dé la escolaridad de los hijos, en general, que no es el dinero efectivamente que se le paga al empleado a través del salario, sino son en especie tal cual, que no es efectivo y se le dan a los empleados. Entonces hay que considerar que cualquier beneficio que se le pueda dar a un empleado, poder realizar un análisis de si entraría o no como salario en especie o cuál sería el tratamiento del impuesto al salario o de seguridad social que se le tenga que otorgar a cualquier beneficio que se le esté otorgando al colaborador. Acá traemos un caso que igual ha sido reiterado en algunos meses y años que hemos visto. Es con respecto a cuando hay pagos de manera retroactiva. En este caso, lo que nos dice en esta resolución es básicamente que cuando hay pagos retroactivos a algún trabajador, entonces que se va a realizar y esto pues trae un poco a la mesa de si tendría que haber rectificado la declaración de cuando le tuve que haber pagado el impuesto o no. Em, Acá básicamente nos viene a aclarar que el impuesto al salario, si yo estoy pagando de manera retroactiva meses anteriores donde el escalonado es diferente, em, entonces, se debe aplicar la tarifa o los tramos de impuesto vigentes en el momento en el que debió haberse otorgado, en el momento en que correspondía el pago, se le calcula esos tramos de tarifas y se le suma básicamente a la declaración que se esté presentando en el momento en que se realiza el pago retroactivo. Para esto, bueno, como van a ver, ahí muestran los formularios de 103. Esto ahorita pues va a cambiar también con las numeraciones de declaraciones con TribuCR, que igual vamos a ver un poco más adelante, pero es un poco entender que básicamente si hay un pago retroactivo, dependiendo del mes en el que le corresponde, le aplico la tarifa que le correspondía al mes que le estoy pagando de manera retroactiva al colaborador, pero básicamente lo sumo y lo presento en la declaración en el momento en que se hace el pago. Igual tener en cuenta que el pago o la presentación de una declaración de retenciones en la fuente conlleva también la representación en la declaración informativa de 152. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora también un poco lo que son el impuesto sobre las rentas y ganancias de capital, que si bien es cierto, pues entró
con la reforma del 2019. Realmente todavía son temas relativamente nuevos para muchas personas. Y en este punto, pues queremos enfocarnos un poco con lo que es el artículo 27 cuarter de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que habla de la reorganización empresarial. Entonces, ¿qué nos dice? Que la reorganización se puede llevar a cabo por distintos medios: adquisición de acciones, fusiones, escisiones, una compra de establecimiento mercantil o la transferencia total o parcial de activos o pasivos. Para que se pueda catalogar como una reorganización y que esto conlleve que para las ganancias no se consideren realizadas, tienen que cubrirse estos tres puntos importantes, es decir, que tienen que basarse en principios de neutralidad fiscal y continuidad de negocio. Es decir, se hace básicamente las transacciones a valor en libros, que es un poco alineado con el punto tercero, ¿verdad? No tiene que haber un cambio en las bases históricas de los derechos que se estén transmitiendo y que medie un motivo económico válido. Esto es bastante importante porque se han venido abajo muchas reorganizaciones justo por este punto. Es decir, cuando hablamos de un motivo económico válido, se refiere a que no se haga una reorganización únicamente con el propósito de pagar menos impuestos, ¿verdad? Tiene que hacer porque realmente el negocio lo amerita y se pueda dar todo el sustento que conlleve el poder, incentivar y motivar la reorganización en el sentido de que se pueda realmente documentar que no lo hago únicamente para obtener algún beneficio fiscal. Y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, donde acá el contribuyente hace la consulta de que está haciendo, quiere realizar una reorganización empresarial porque tiene operaciones en Costa Rica, Panamá, Guatemala y tiene como finalidad básicamente mejorar la eficiencia del negocio mediante la racionalización de las actividades y el control centralizado de las acciones de las diferentes compañías operativas. Y consulta si cumple con el concepto de reorganización empresarial y por lo tanto que entonces no genere un impuesto de IVA en las transacciones. A lo cual básicamente la administración tributaria pues rechazó el criterio del consultante, básicamente diciendo que es que no cumple con, con desarrollar o no demuestra un motivo económico válido para justificarlo y calificarlo dentro de una reorganización empresarial. Entonces, por eso les reiteraba un poco, es importante poder sustentar de manera muy precisa el motivo por el cual se va a hacer la reorganización y no simplemente decir, lo voy a hacer porque quiero o por alguna razón ahí como que muy escueta. Hay que sustentarlo bastante para poder encajarlo dentro de la reorganización empresarial. Adelante. No, tal vez aquí es muy importante también mencionar que en la norma, en la ley no existe una definición de qué se entiende por motivo económico válido, ¿verdad? No es un tema que está establecido a nivel normativo más que el concepto. Entonces es un tema de mucha interpretación por parte de la administración tributaria. Entonces es un tema con el que nos vamos a tener que cuidar siempre porque tributación puede ser bastante arbitraria al respecto. Y a manera de ejemplo, esto es un tema que podemos utilizar cuando hacemos una reorganización patrimonial y queremos pasar nuestros activos a un fideicomiso, ese tipo de cosas. Entonces tenemos que estar muy claros con cuál es ese motivo económico válido también. Ujú. Muchas gracias, Alberto. Y este es otro caso, básicamente es bastante interesante porque, como ustedes saben, pues técnicamente en la venta de activos, pues, y que son activos operativos, pues debería tributar sobre el impuesto sobre las utilidades. Pero en este caso hay una consulta bastante interesante y que ya se ha venido reiterando en los últimos criterios. Les ponemos una reciente, pero han habido ya varios criterios antes, donde el contribuyente pues indica que es una empresa de actividades de hotelería y hospitalidad y que se encuentra inscrito en tributación bajo el impuesto sobre las utilidades y que la empresa está planteando vender la totalidad de su negocio, es decir, básicamente con una compraventa de establecimiento mercantil.
y cesará las operaciones como resultado de esta transacción. Y entonces, por lo tanto, pregunta que si la ganancia derivada de la venta del establecimiento mercantil debe tributar sobre las ganancias, sobre reglas de impuestos sobre ganancias de capital, dado que la venta pues implica el cese de la actividad lucrativa. En este caso argumenta que dado que la venta del negocio implica el cese de la actividad, las ganancias deberían de tributar exclusivamente bajo el impuesto de ganancias de capital y no el impuesto sobre las utilidades. Em, y como para dar un poco de referencia, pues si tributara bajo el impuesto sobre las utilidades, estaríamos hablando del 30%, digamos, versus ganancias de capital del 15%. Entonces, digamos, cuando hablamos de la transacción como tal, puede generar muchísima diferencia uno u otro. Al respecto, y ya ha sido un criterio reiterado, la Administración Tributaria indica que la venta del establecimiento mercantil debe tributar bajo el impuesto sobre ganancias de capital, ya que no constituye una actividad lucrativa habitual. Es decir, si la empresa vende todos sus activos o todo su negocio como tal, realmente no es que se dedique a hacer eso, ¿verdad? Pues lo podrías hacer una única vez. Claro, en ese negocio, ¿verdad? Entonces, como les decía, este criterio, el irse sobre ganancias de capital, genera bastante diferencia para el vendedor, en el sentido de que estaríamos aplicando una tarifa básicamente del 15% versus la del 30%. Em, entonces, este criterio es bastante importante para cuando se quiera realizar alguna venta de establecimiento mercantil. Igual hay que seguir con muchas regulaciones, digamos, y cumplir con todas las características específicas, pero bajo el entendido que podríamos entonces aplicar, sí, el impuesto sobre ganancias de capital en este tipo de transacciones. Y bueno, ahora les cedo la palabra al compañero Alberto para que los continúe. Gracias, Shirley. Bueno, buenas tardes. Un poco, como bien lo comentaba Shirley, el objetivo de esta presentación es ir sobre las diferentes cédulas que tiene el impuesto, ¿verdad? Y después vamos a tocar otros temas también que son muy importantes. Pero uno de los temas que más hemos visto que genera mucha confusión es el tema del impuesto sobre las remesas al exterior. ¿Qué quiere decir este impuesto? Que es cuando una persona física o jurídica costarricense realiza pagos al exterior por a entidades del exterior por servicios de fuente costarricense, ¿verdad? Entiéndase, cuando yo hago una distribución de dividendos, realizo un pago de seguros, pago por servicios, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra en juego este impuesto, ¿verdad? Importante, y yo creo que ahorita lo vamos a ver, y creo que esta tal vez va a ser la parte más trivial y la parte más importante de ese tema, es que se considera de fuente costarricense, ¿verdad? Entonces ahí es donde tributación se ha puesto un poquito muy creativa para tratar de jalar, por supuesto, casi la mayoría de las rentas y que tenga que aplicar esta retención. ¿Esto por qué es importante? Porque la retención la tiene que realizar la persona que realiza el pago, ¿verdad? Entonces, si a mí me prestan un servicio desde el exterior o voy a distribuir un dividendo a favor de una entidad domiciliada en Panamá, la entidad costarricense es quien tiene que realizar la retención correspondiente, ¿verdad? Y esta es la que va a ser solidariamente responsable ante la administración tributaria. ¿Por qué? Porque tributación no va a ir a perseguir a alguien que no esté en Costa Rica, entonces va a perseguir a la entidad local, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta siempre este impuesto porque esto sí nos puede generar una contingencia importante. Okay. Como les decía, parte de lo que hemos venido viendo y la tendencia que ha venido aplicando la administración tributaria, ¿verdad? Es tratar de hacer un poquito más grande el principio de fuente costarricense. Un poquito más grande, expandiendo el criterio, ¿verdad? Y estableciendo que hay cosas que son de fuente costarricense cuando realmente no lo deberían ser. Por ejemplo, aquí podemos ver un oficio donde una entidad dice que se dedica a logística, ¿verdad? Y al transporte internacional de carga. Es una entidad que está inscrita como contribuyente al impuesto sobre las utilidades y esta entidad recibe servicios por parte de una entidad del exterior que nunca ingresan a Costa Rica, ¿verdad? Entonces,
la consulta del contribuyente si estos servicios deberían estar sujetos al impuesto sobre remesas al exterior o no. La administración tributaria lo que dice es que sí, porque a pesar de que no se prestan en Costa Rica, los mismos son utilizados, ¿verdad? Y aprovechados por una entidad costarricense. Entonces, como les decía, aquí es donde se empieza a ampliar un poquito el principio de renta de fuente costarricense, ¿verdad? Que no se apega meramente a la ley, y vemos cómo la administración tributaria ha venido creando vía jurisprudencia un criterio de utilización, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo utilizo servicios de un tercero en Costa Rica, podrían estar sujetos a impuestos a las remesas del exterior. Entonces, esto es una bandera muy importante y algo que tenemos que tener en consideración siempre que realicemos un pago al exterior, ¿verdad? Principalmente si está relacionado con nuestro giro de negocios, porque tributación podría, aplicando una interpretación agresiva, decir y establecer que tenemos que realizar una retención. Okay. Aquí hay otro también, es un poquito similar, ¿verdad? En el cual una entidad extranjera tiene una sucursal en Costa Rica, ¿verdad? Esta entidad extranjera lo que hace es enviarle dinero a la entidad costarricense para que ésta se encargue de realizar pagos al exterior, ¿verdad? A entidades relacionadas. Entonces la entidad TICA lo que funciona es como una especie de tesorera, por llamarlo de alguna forma, que se encarga de recibir pagos, de recibir dineros y realizar pagos al exterior. Entonces, a criterio del contribuyente, pues esto no, o sea, estos pagos que se realizan al exterior no deberían estar sujetos al impuesto sobre remesas, ¿verdad? Puesto que no son considerados de fuente costarricense, dado que no son servicios prestados acá, ni constituyen asesoramiento técnico financiero. Más sin embargo, tributación vuelve a utilizar el mismo criterio que la vez anterior, ¿verdad? Que es el que ha venido repitiendo ya en bastantes veces y en reiteradas ocasiones, que no importa que los servicios no hayan sido prestados en Costa Rica, pero si fueron aprovechados o si los mismos son dispensados desde Costa Rica, la entidad debería ser considerada como agente de retención y realizar la retención correspondiente a este impuesto. Entonces, como vemos, como les decía, es un tema bastante amplio y aquí pega un poquito con el tema de principio de realidad económica. Como les decía, que aquí es donde la administración tiene mucha discreción para actuar y para interpretar las cosas como mejor les convenga. Entonces, siempre tenemos que, cada vez que realicemos un pago al exterior, y ese tema es importante que esté bien documentado, que existan los contratos y que exista toda esa documentación que nos permita defendernos en caso de algún tipo de cuestionamiento por parte de la administración tributaria. Okay. Hay como creo que ya esto lo hemos visto varias veces, pero este año yo creo que hay dos cosas que van a marcar la diferencia en lo que respecta a temas de tributación. El primero de ellos es facturación electrónica, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahorita más adelante, y el segundo de ellos consiste en temas relacionados a todo lo que tiene que ver con TribuCR, el cual César nos va a explicar ahora un poquitito y cómo va a funcionar. Entonces, con respecto a facturación electrónica, este año se implementó el régimen de facturación electrónica 4.4, ¿verdad? Que lo que hizo fue venir a cambiar un poquito ciertas reglas de juego y establecer nuevos requisitos para los sistemas y para muchas cosas. Entonces, a raíz de eso, pues obviamente la administración tributaria ha emitido ciertos oficios relevantes, ¿verdad? Y uno de ellos tiene que ver con la emisión de la factura electrónica de compra. ¿Qué quiere decir? Ahora, y ahorita vamos a profundizar más en ello, el contribuyente que compre servicios al exterior, ¿verdad? Se ve en la obligación de emitir una factura electrónica de compra, es decir, autoemitirse una factura para documentar que los servicios se prestaron. Sin embargo, un contribuyente le preguntó a tributación que qué pasaba si lo que se estaban pagando era viáticos, ¿verdad? Si era necesario o no emitir dicha factura, y la respuesta de tributación, sorprendentemente, la verdad es que no, que en caso de pago de viáticos no es necesario emitir esa factura electrónica de compra. Entonces esto es muy importante tenerlo en consideración para todas aquellas empresas o personas que anden en el exterior realizando ventas o realizando funciones por cuenta y nombre de una empresa, que los viáticos estén bien documentados para evitar tener que caer en esta obligación de emitir factura electrónica de venta. De compra, perdón. Y la otro tema que es muy importante es para todas aquellas empresas de zona franca, ¿verdad? Las entidades de zona franca, como bien lo explicaba Shirley al principio,
tienen ciertos beneficios fiscales, dentro de ellos es una exención del impuesto sobre la renta. Entonces, un contribuyente preguntó también que si ellos, a pesar de tener este beneficio, estaban en la obligación de emitir la factura electrónica de compra. La respuesta también, que creemos que es bastante beneficiosa para los contribuyentes, es que no se encuentran en la obligación de emitir esta factura electrónica de compra, ¿verdad? Entonces, es importante que esto lo tengamos mapeado y en cuenta. Okay. Como les decía, tal vez los oficios se nos adelantaron, pero hay ciertos aspectos clave, ¿verdad? Este año se emitieron varios oficios, varios reglamentos, disposiciones técnicas nuevas para la implementación y migrar todas las versiones a la facturación electrónica 4.4. Todos aquellos que tengan empresas o que sean facturadores o que sean contribuyentes y tengan que emitir factura, estoy seguro que han pasado por varios temas complicados con su facturador y ese tipo de cosas para poder cumplir con todos estos mecanismos. En un principio, si no me equivoco, hablábamos de 136 cambios, fue lo que se implementó, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de ir por algunos de los más relevantes. Por supuesto, no vamos a ir en todos, pero los vamos a ir a ver. Como les decía, la primera obligación que salta a la vista es la factura electrónica de compra, que lo que busca es respaldar todas aquellas compras que yo realice al exterior. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que un poquito lo que está buscando la administración es ampliar su poder de control y tener un mayor detalle sobre qué estamos haciendo los contribuyentes. Entonces, con la emisión de esta factura electrónica de compra, ellos van a tener cierta información de las compras que yo realizo al exterior. También, pues, se incluye el tema del recibo electrónico de pago, ¿verdad? Para créditos con pago a IVA diferido a 90 días, entre otras cosas. Se incluyen la inclusión de nuevos métodos de pago como Simpe Móvil, PayPal. Creo que este es uno de los que más ha generado ruido, ¿verdad? Porque ahora básicamente la factura, lo que están buscando es que todo el Simpe trate, a pesar de que existe la obligación, pero están tratando de capturar de que los Simpes emitan facturas. Se cambia la clasificación empresarial, ¿verdad? Entonces tenemos nuevos códigos. Se establecen códigos específicos para descuentos. El receptor todavía no es una obligación como tal, sin embargo, muchas personas lo están solicitando. El receptor tiene que decir cuál es su actividad económica también. Y en caso de que yo tenga una exención, por ejemplo, que sea una zona franca o una entidad especial, ¿verdad? Yo tengo que establecer cuál es el fundamento legal, ¿verdad? Que establece por qué tengo esa exención y no tengo que aplicar IVA o me aplica una tarifa diferenciada, ¿ok? Otros aspectos que son muy importantes a tener en consideración es que en caso de que me rechacen una factura, ¿verdad? Se tendrá por no emitida. Es decir, si a mí me rechazan una factura porque me equivoqué en un número por un tema, se entenderá que esa factura no se emitió. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Para evitar que tributación me diga, no, este ingreso no se reportó y ese tipo de situaciones. ¿Ok? Como les decía, parte de lo que busca la administración tributaria es tratar de tener acceso a mayor información. Entonces, parte de lo que viene a buscar este nuevo sistema de facturación y a amarrar con TribuCR es que las declaraciones se vayan generando solas. Entonces, hay ciertas declaraciones, por ejemplo, la de IVA, es una declaración que se va a ir generando, se va a ir presentando, generando sola. Entonces, el contribuyente podrá hacer solo ciertas modificaciones y ya toda la información va a estar a la mano de tributación. Y por último, es importante que en caso de que yo no emita comprobantes de acuerdo al sistema de facturación 4.4, pues puede haber multas muy importantes de hasta 100 salarios bases o cierre del establecimiento comercial o mercantil donde realizo mis actividades. Entonces, es súper importante que estemos conscientes de que nuestro facturador esté cumpliendo todas estas obligaciones, porque tampoco yo le puedo decir a la administración tributaria, no sé o no sabía, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Okay. Aquí le cedo la palabra a César, que nos va a hablar un poquito de precios de transferencia y de TribuCR. Gracias, Alberto. Adelante, si gusta. Básicamente, bueno, esta declaración informativa de precios de transferencia ahora ya tiene historia porque ya teníamos varios años de que se había incluido por ahí, ¿verdad? En las reformas de ley, ¿verdad? Pero pues nunca se había cristalizado, ¿verdad? El tener un formato definitivo, no a fecha de presentación, ¿verdad? Para este tipo de declaración. Bueno, pues ya
Este año ya la Administración Tributaria pues emitió ya una resolución básicamente donde nos presenta la nueva declaración informativa para precios de transferencia, ¿verdad? Y establece pues que esta declaración la tienen que presentar tres tipos de contribuyentes básicamente, ¿verdad? Primero, todos los que sean grandes contribuyentes nacionales. Segundo, todos los contribuyentes que estén bajo el régimen de zona franca. Y tercero, cualquier otro contribuyente, ¿verdad? Que realice alguna operación, operaciones vinculadas, perdón, este, que pues en conjunto o en separado superen los 1.000 salarios base. Para este periodo, esos 1.000 salarios base son alrededor de los 462 millones, ¿verdad? De colones y como sabemos que el salario base va cambiando normalmente año con año, pues va a ir aumentando un poquito hacia adelante, ¿verdad? Y otra cosa importante es el tema del plazo de la presentación, ¿verdad? Porque han habido ciertos cambios, ¿verdad? En cuanto a la primera declaración que cubre el 2024, ¿verdad? Pues se pasó de septiembre a noviembre y ahora pues estamos para el 31 de marzo del 2026 para el 2024. Y pues de ahí en adelante se tienen que estar presentando cada 6 meses posteriores a el cierre fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que para el 2025 tenemos hasta el 30 de junio del 2026 para presentar esta declaración de precios de transferencia para pues los contribuyentes que les aplique, ¿verdad? La presentación como tal, bueno, ya será exclusivamente en la nueva plataforma de Tribu CR, ¿verdad? Utilizando pues el formulario y los instructivos que pues oficiales que ha emitido la Administración Tributaria al respecto, ¿verdad? Normalmente esta declaración con base en lo que ha emitido la Administración Tributaria, ¿qué es lo que espera que se contenga? Bueno, pues, normalmente los datos del contribuyente y de las empresas vinculadas, ¿verdad? El tema de detalles de sus operaciones, ¿verdad? Con terceros, en los métodos para establecer los precios de transferencia y importante, ¿verdad? Para todo lo anterior tenemos que contar con un estudio de precios de transferencia que esté actualizado, ¿verdad? Entonces, este es un nuevo check, ¿verdad? Que tenemos que tener para el cierre de cada periodo fiscal, ¿verdad? El contar con un estudio de precios de transferencia que va a servir como soporte para el llenado de esta declaración informativa y pues que también muy probablemente se hará solicitado por la Administración Tributaria en caso de una fiscalización, ¿verdad? Para la declaración de precios de transferencia. Las sanciones, pues, como toda declaración, ¿verdad? Si no se presenta en forma y a tiempo, pues va a tener una sanción. En este caso, básicamente aplica la sanción del artículo 83, que es equivalente a una multa de un 2% de los ingresos brutos del periodo anterior, ¿verdad? Adelante. Vamos a ver un poquito ahorita específicamente temas de la declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Algunos tips y específicamente algunos cambios que si bien son específicos a la declaración que ya manejábamos de años anteriores, pues sí son importantes y vienen a ayudarnos a aclarar o a presentar cierta información de interés para la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, con el tema de Tribu CR, ¿verdad? Hay ciertos puntos que tenemos que tener en consideración a la hora de presentar nuestras declaraciones. Y esto aplica para cualquier declaración, tanto las mensuales, ¿verdad? Como las anuales, en este caso del impuesto sobre la renta. Y algo que tenemos que hacer casi que desde el primer día es la revisión de los créditos fiscales que están reflejados en la plataforma, ¿verdad? Porque esos créditos fiscales, como había anunciado la Administración Tributaria, fueron precargados con base en información que se tenía de las declaraciones que se hacían por medio del sistema anterior. Y pues, como habrán escuchado ustedes en las noticias, hay mucha disconformidad, hay muchas compañías que han presentado pues diferencias, ¿verdad? Dentro del control que ellos tenían de sus saldos a favor, ¿verdad? Y lo que está presentando la plataforma como tal. Entonces,
uno de los primeros checks que tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Porque al final de cuentas estos créditos fiscales también pueden ser aplicados para nuestra declaración anual de impuestos sobre la renta, es revisar precisamente que la información que tenemos nosotros en nuestras declaraciones y en nuestra contabilidad esté también reflejada en lo que la administración tributaria está considerando en el sistema, ¿verdad? Y si hay diferencias, pues comenzar a preparar un defense file para proceder, pues, a enviar esta consulta a la administración tributaria para que ellos puedan también hacer esta revisión, ¿verdad? Y determinar o darnos, pues, la razón o indicarnos si necesitan algún tipo de información adicional para, pues, poder validar esos créditos, ¿verdad? Otro punto importante, ¿verdad? Que tenemos con Tribu CR, que siempre ha estado en la ley, pero que antes no era, digamos que importante a la hora de presentar las declaraciones mensuales porque no se nos pedía esa información, es determinar o saber, ¿verdad? Cuáles empleados tienen más de un empleador, ¿verdad? Esto a nivel de reporte del Seguro Social. Entonces, ahora cuando voy a presentar la declaración de retenciones en la fuente, ¿verdad? Por salarios mensualmente, pues la declaración informativa me está pidiendo que indique si o no esta persona tiene ingresos adicionales o ingresos de más de un empleador, ¿verdad? Y en este caso, cuando hablamos, como les decía, de un empleador, es cuando hay dos patronos en los cuales esta persona está presentando un ingreso por salario y que es reportado a la seguridad social como tal, ¿verdad? Eh, el tema de las deudas o los impuestos que tengo que cancelar por medio de la plataforma Tribu CR, ¿verdad? Anteriormente creo que la gente sentía que era un poquito más fácil porque yo podía ingresar a cualquiera de las plataformas bancarias, consultar por el número de declaración, por el tipo de impuesto, por el número de cédula jurídica, por el número de cédula física, y ahí me aparecían todas las deudas que yo tenía pendientes. Ahora todo esto tengo que hacerlo a través de la plataforma y tengo que tener una cuenta propia, puede ser una domiciliada, ¿verdad? Que tengo que tenerla pues integrada en el sistema para que automáticamente cuando yo presente una declaración y no tengo saldos a favor, el sistema pueda aplicarse el pago directamente de esa cuenta en un banco nacional. Eso también es importante, ¿verdad? Que estas son cuentas que tienen que ser de un banco local, ¿verdad? No se está admitiendo de momento cuentas bancarias de bancos en el extranjero, ¿verdad? Importante también, pues, que la presentación de las declaraciones tiene que ser en tiempo y forma, ¿verdad? Sabemos que si no presentamos una declaración a tiempo, en el plazo establecido, pues esto va a generar sanciones. Si hay impuesto por pagar, pues va a generar también intereses, va a generar mora, ¿verdad? Entonces, es importante que revisemos mensualmente el calendario tributario para determinar cuál es la fecha máxima, ¿verdad? En la que tengo que presentar mis declaraciones. Tener en cuenta también que cuando una fecha de presentación máxima pues cae en un fin de semana o en un feriado, esa fecha de presentación se extiende también al siguiente día hábil, ¿verdad? En que la administración tributaria pues trabaje. Entonces, esto es importante para una adecuada planificación de nuestras declaraciones mensuales y anuales, ¿verdad? Adelante. Vamos a ver un poquito el tema del formulario. Si bien el formulario no tiene muchos cambios, ¿verdad? Con el formulario que hemos manejado de periodos anteriores, básicamente es el mismo, como con tres nuevos espacios, ¿verdad? Que podemos tener ahí adicionales, ¿verdad? Sí hay una novedad en que ahora tenemos tres formularios que son iguales entre ellos, ¿verdad? Al final no hay una distinción entre cada uno, pero sí cambia la numeración y el tipo de contribuyente al que va dirigido. Por ejemplo, tenemos el formulario 101 que es para personas físicas, tenemos un formulario 102 que es para personas jurídicas y tenemos un formulario 103 que es para personas públicas, ¿verdad? Como les decía, la estructura es muy similar a la del año anterior y anteriores, con algunas secciones con un poquito más de detalle. Y pues la novedad es que pues vamos a tener ciertas validaciones y relaciones automáticas entre los cálculos, ¿verdad? Adelante.
Como les decía, bueno, con el mayor detalle de información hay ciertas novedades, ¿verdad? Entonces hay una nueva línea en la declaración donde si yo pues, soy una persona física o jurídica que normalmente pues doy donaciones a entidades autorizadas, pues una nueva casilla, un nuevo espacio que está en la declaración es precisamente ese, una línea donde dice donaciones a entidades autorizadas, ¿verdad? Según el inciso Q del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde voy a anotar todas las donaciones que sean autorizadas y que por lo tanto sean deducibles. ¿Por qué? Porque puedo tener donaciones que se hayan hecho a entidades no autorizadas, algún tipo de donación que no tengo algún respaldo, etcétera, y que no me la puedo, no me la voy a poder deducir del impuesto sobre las utilidades. Entonces, esas donaciones quedarán excluidas como un gasto no deducible y en esta casilla solo entrarán las donaciones de las que yo tengo soporte documental y que fueron dadas a entidades autorizadas por la administración tributaria, ¿verdad? Otra novedad, ¿verdad? Es que si nos devolvemos otra vez, Albert, perdón, es que tenemos ahora una casilla exclusiva para la deducción de pérdidas diferidas. Si ustedes recuerdan o revisan el formulario del 2024, esta casilla no existía y básicamente lo que el contribuyente hacía era agregar en la casilla 44 que tenía este formulario anteriormente, donde decía otros gastos deducibles, ahí se hacía la integración, ¿verdad?, de las pérdidas diferidas que tenía de periodos anteriores y que tenía derecho a aplicarme como gasto adicional en esa declaración. Ahora, para un mejor control, tanto de los contribuyentes como de la administración tributaria, tengo una casilla donde específicamente voy a anotar los gastos adicionales relacionados con pérdidas diferidas que yo puedo amortizar. Recordemos que estas pérdidas diferidas se pueden amortizar en un plazo de 3 años y para las empresas agrícolas tienen un periodo un poquito más extendido de 5 años, ¿verdad? Otra novedad también es que se incluye una casilla de IVA soportado no acreditable. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente en años anteriores yo tenía una cuenta, o tengo igual una cuenta, ¿verdad? Donde hablo por ejemplo, de gastos de ventas y administrativos, ¿verdad? Que ahí engrosaba todos los gastos que tenía en mi P&L, ¿verdad? En mi estado de resultados y que no tenían una casilla específica. Dentro de esos gastos de ventas, pues yo tenía el IVA soportado no acreditable que sale, ¿verdad? Cuando yo hago mi declaración del impuesto sobre las ventas en diciembre y que tal vez yo soy sujeto de lo que es la proporcionalidad, entonces puede ser que exista una parte de ese impuesto sobre las ventas que yo me acredité en el año, ¿verdad? Que por el efecto de la proporcionalidad yo no debía haberme acreditado. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que eso me lo tengo que llevar a los resultados del periodo como un gasto. Y es un gasto deducible. Entonces, esa parte de ese IVA soportado que determiné por medio del cálculo de la proporcionalidad, que no me lo puedo acreditar en la declaración del impuesto sobre las ventas, pero que sí es un gasto deducible, lo tengo que incluir en esa casilla en específico, ¿verdad? Adelante. Otra de las novedades es que tenemos también una casilla exclusiva, ¿verdad? Para lo que son las exclusiones de la renta neta, ¿verdad? Entonces, esto básicamente lo que yo voy a agregar acá es cualquier ingreso que sea no gravable, que yo hubiese reportado en las casillas anteriores, pues ahora tengo una casilla específica para ese tipo de ingresos, básicamente, ¿verdad? Adelante. Y esta es otra parte muy importante de la declaración de renta actualizada porque ahora se me habilita una casilla de pérdida neta que antes no existía. Si ustedes recuerdan, cuando yo preparaba mi declaración anual del impuesto sobre la renta, básicamente si mis costos y gastos eran mayores a la utilidad bruta, pues tenía una pérdida, la declaración me mostraba cero porque ella lo que tenía es una casilla que es la que vemos acá primero, que es la renta neta, pero al ser la renta neta cero, porque lo que tenemos es una pérdida, ella no me mostraba absolutamente nada ahí. Ahora, pues automáticamente cuando tenga esa ecuación, la declaración me va a mostrar si tengo esa pérdida directamente en esta casilla.
Y esto es muy bueno también para un control de las pérdidas que yo puedo diferir, porque como les indicaba antes, ahora hay una casilla para poder aplicar las pérdidas, pero esta casilla de la pérdida neta también le va a decir a la administración tributaria que en X periodo fiscal, esta persona física o jurídica tuvo una pérdida que puede amortizar en los siguientes 3 periodos. Entonces, esto también sirve para efecto de control, ¿verdad? Una casilla que también tiene bastante historia, ¿verdad? Y especialmente es para las personas físicas que tienen que presentar declaración anual del impuesto sobre la renta. Y es esta que dice monto no sujeto aplicado al monto al salario acumulado anual. Bueno, ¿qué pasa? En el caso de las personas físicas con actividad lucrativa que tienen que presentar una declaración anual del impuesto sobre la renta, pero que además son también empleados por un patrono, ¿verdad? Que tienen un salario mensual. Entonces, la ley lo que quiere evitar es que esta persona física se aplique una doble exoneración, ¿verdad? Porque pudiera ser que mensualmente su salario, si sobrepasa el mínimo exento, pues cancelara también un impuesto por retención y ahí mensualmente se ha ido aplicando la exoneración que establece la ley para el impuesto al salario. Pero recordemos que para el impuesto sobre la renta también hay una porción que es exonerada. Entonces, lo que la administración quiere, como les decía, es que no se aplique una doble exoneración, tanto la que ya como salario me apliqué y que venga ahora como persona física a realizar la declaración de renta y que me aplique otra exoneración. Entonces, esta casilla básicamente lo que yo tengo que indicar aquí es el monto, ¿verdad? De la exoneración que yo me apliqué mensualmente en ese salario. Si me apliqué el 100%, pues tengo que ir poniendo mensualmente cuánto fue ese límite exento que me apliqué para poder cancelar el impuesto. Y si sobrepasa el mínimo exento para la persona física, ¿verdad? En la declaración anual del impuesto sobre las rentas, entonces ese exento que tengo en la declaración anual del impuesto a la renta se va también a eliminar y prácticamente pasaría de cero hasta el primer tracto a grabarse toda esa utilidad, ¿verdad? Esa renta neta como tal. Adelante. Y como les decía, bueno, siempre es importante el tema de la planificación, ¿verdad? Y la planificación fiscal no se hace ya cuando voy a llegar al cierre, es un trabajo que se tiene que venir haciendo desde el inicio de año, ¿verdad? Pero muchas veces sabemos que a muchos nos agarra tarde en esto, pero entonces tenemos la oportunidad todavía en este mes y una semana que nos queda del periodo fiscal de revisar ciertos rubros, ciertas cositas para efectos de que ese cierre sea lo más ameno, ¿verdad? Y lo menos pesado posible, ¿verdad? Y pues uno de los puntos es siempre una revisión detallada de ingresos y gastos del periodo, ¿verdad? Básicamente revisar que tengamos toda la documentación soporte, determinar cuáles ingresos son gravables, cuáles son ingresos no gravables, cuáles fueron ingresos que tuvieron una retención en la fuente, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a tener que revisar también la documentación de las transacciones intercompañía, porque ahora con la nueva declaración informativa de precios de transferencia, pues este es un punto también que la administración va a comenzar a revisar más a profundidad. Vamos a tener sí o sí que preparar una conciliación, ¿verdad?, entre nuestra utilidad contable y nuestra utilidad fiscal, donde mostremos cualquier gasto, ¿verdad?, que no esté soportado, que tengamos que separar como no deducible, o si tenemos algún beneficio adicional que tengamos que agregar acá, ¿verdad? Es muy importante también el tema de la depreciación. Tenemos que tener nuestro auxiliar de activos fijos para todos los que tienen bienes, ¿verdad? Que utilizan para sus actividades. Ese auxiliar de activos fijos tiene que estar de acuerdo con lo establecido por la administración, los requisitos que establece la administración tributaria y sobre todo que la depreciación tiene que cumplir con los porcentajes que la administración tributaria también ha emitido, ¿verdad?, en el anexo del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta. Eh, Vamos a tener que llevar, como les decía, como esto es un trabajo desde el inicio hasta el fin del periodo, la idea es que mensualmente llevemos un control de gastos deducibles y no deducibles. Y si determinamos que algo no es deducible en un mes, pues ojalá tener esto ya identificado como gasto no deducible
y poder aplicar las correcciones en los siguientes meses para que esa partida no repita como no deducible. Si sabemos que no, que un gasto no es deducible, perdón, porque no se le hizo una retención, porque no está adecuadamente soportado si es del exterior, porque si es un gasto local no tiene factura electrónica, porque si no hice la factura electrónica de compra, entonces para el siguiente mes, como ya identificamos esos puntos de dolor en el anterior, ya lo puedo comenzar a mitigar, puedo trabajar en mitigar eso para los siguientes meses, ¿verdad? El tema de la verificación de retenciones, que es lo que también conversaba Alberto en su momento, ¿verdad? Es importante que para el impuesto sobre la renta, si yo no hice la retención, pues el gasto mm, será no deducible también para efectos del impuesto a las utilidades, ¿verdad? También debemos considerar el tema de lo que son estimaciones, provisiones, reservas, ¿verdad? Porque la ley del impuesto sobre la renta nos indica que básicamente yo voy a poderme deducir los gastos reales, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener un control por medio de estas provisiones para determinar qué gastos son provisiones, porque yo sé que voy a tener que cancelar X o Y monto en algún momento, ¿verdad? Para que en este periodo yo pueda tomar ese gasto como no deducible y cuando lo pague en el siguiente periodo pueda tomarme la deducibilidad en ese momento, ¿verdad? Y algo muy importante, ¿verdad? Para todos los que tienen contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera, es que derivado de muchos de los aspectos de la ley, ¿verdad? Tenemos que contabilizar nuestros impuestos diferidos. Específicamente el tema de las pérdidas diferidas es uno de los impuestos diferidos en los que muchas veces no prestamos atención y la administración tributaria ha sido bastante severa, ¿verdad? En los últimos periodos, castigando a las compañías que no tienen registrado ese impuesto de renta diferido por las pérdidas diferidas, ¿verdad? O que no lo tienen en cuentas de orden. Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Una vez que preparamos nuestra conciliación fiscal, determinar cuáles de esas diferencias son temporarias que me van a generar un impuesto sobre la renta diferido activo o pasivo a futuro. Básicamente que esto es lo que tenía para compartirles con la parte del impuesto sobre la renta. Si hay alguna consulta, con mucho gusto estamos. Muchas gracias, César. Y sí, como Muchas bien gracias. decíamos, lo que queríamos era darles una especie de pincelada de todo lo que ha pasado y los cuidados que tienen que tener. Y tal vez, Sergio, abrimos el espacio de preguntas. Sí, voy a hacer solo una pregunta que tenemos del público, de los clientes. Si una empresa vende un lote que no utiliza sus actividades lucrativas, ¿debe aplicar el impuesto sobre las ganancias de capital? Y otra pregunta de seguimiento que vendría de eso. En caso de afirmativo, si esa ganancia se distribuye como dividendos, ¿no estará afecto a la retención del 15%? Bueno, en este caso, si tiene una ganancia, ¿verdad? Por la venta, pues puede ser que no tenga una ganancia, puede ser que tenga una pérdida, sí debería pagar el impuesto sobre ganancias de capital. Ahí es necesario revisar desde cuándo tiene la propiedad del lote, si es de, porque puede haber un tema de tarifa. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿verdad? De si debe aplicar el impuesto o no a los dividendos, pues en buena teoría sí lo debe aplicar también, según los criterios que ha establecido la administración tributaria. Gracias, Alberto. Tengo otra pregunta. Trámites de devolución de impuestos que se hicieron en el TRAVI y no se han resuelto cómo deben manejarse si no aparecen en Tribu CR. César, ¿le entras vos a esa? Sí, pues básicamente se debe seguir por medio de Tribu CR. Hay una sección específica, ¿verdad? Para este tipo de trámites que pues se venían realizando. En teoría, como les decía, esto debería haber sido precargado también por la administración tributaria. Yo podría darle el seguimiento por acá, ¿verdad? Pero sí, básicamente todo ahora tengo que hacerlo por medio de la plataforma. Y si tengo pues algún tema de que tengo algún tiempo, ¿verdad? Y que no me ha contestado la administración tributaria, igual por medio de Tribu CR yo podría hacer también este, una consulta a la administración tributaria en el sentido de que, mira, tengo este trámite y no he obtenido ningún tipo de respuesta y que ellos pues procedan a darnos una actualización de cómo va ese trámite en este momento. Muchas gracias, César. Otra pregunta. Mi empresa, franquicia, paga un royalty mensualmente por un porcentaje de ventas.
Mensualmente se envía un reporte de ventas y se hace la retención y se paga puntualmente. ¿Debo ahora hacer una factura de compra por este rubro? Esa es una buena pregunta, me parece que sí. O sea, creo que no está dentro de las exenciones que ha planteado, que se han planteado, entonces me parece que sí debería emitir una factura de compra cuando realice el pago de la regalía. Muchas gracias, Alberto. Realmente por un tema de tiempo, cualquier otra pregunta la podemos abordar, ya sea que ustedes se acerquen con su asesor de mercado de valores o le envíen un correo y con mucho gusto podemos hacer una sesión de trabajo para valorar la interrogante que pueden tener. Agradecerle a Alberto, a César y a Shirley por todo el contenido que nos pudieron brindar el día de hoy. Es un placer compartir el espacio con ustedes y esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda para nuestros clientes. También les agradecemos a la participación y cualquier duda quedamos a su disposición. Muchas gracias y buenas tardes. Y buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes. Gracias. No,